Bueno, muchachos, entonces, hoy vamos a ver pues varias cosas para, digamos, complementar. Voy a hacer como un resumencito de lo que hemos venido viendo. Pues vimos un poco la historia del derecho internacional. Pasamos a hablar de los sujetos del derecho internacional. Sí, Tania. Profe, lo que pasa es que yo hablé con la monitora, que es que tuve un problema con la universidad porque me estaba cambiando los horarios. Y Sí. entonces me sacó de tu curso del campus virtual, pero al fin me dejó en tu materia, ¿sí? Entonces hasta que me volví a inscribir en tu curso de campus, en el cosito del campus virtual en la materia, entonces no te pude subir la ficha de lo del resumen. Entonces hasta ayer la pude subir porque me tocó llamar a la universidad porque no estaban respondiendo en las salas y envié muchísimos correos y hasta ayer me pudieron solucionar. Ok, no te preocupes, pero Entonces, finalmente, ¿pudiste subir la tarea? sí, sí, señora, yo ya la subí. O sea, con tal de que esté la tarea, no importa que aparezca que se entregó pues Ah, tardíamente. vale, listo, Entonces, profe, muchísimas gracias. bueno, no a ustedes. Bueno, entonces continúo pues. Estamos hablando un poco, entonces Tania, tú que acabas de llegar, por favor, le pides a Luis, no sé si ya estás en el chat del grupo, quién es el monitor, que te dé sílabus y lecturas. Bueno, las lecturas realmente las encuentras en internet, buscas en Google, Matías Herdegen, PDF, pones Matías Herdegen PDF, y es el texto de él, es este, Derecho Internacional, espérate, es este, PDF, Derecho Internacional Público. Entonces, para que puedas como entrar un poco en la onda de lo que hemos venido hablando, si es, bueno, tú ya leíste una parte del texto para el resumen, pero sí es importante que empieces a leer, pues no solo la parte de historia, sino sujetos, que es lo que hemos venido hablando, estamos hablando del Estado, entonces, del Estado como sujeto típico del derecho internacional, ¿listo? Entonces, eso es importante para que te puedas poner como al día. Bueno, muchachos, entonces estamos hablando, eh, en las clases pasadas empezamos a hablar ya de los sujetos del derecho internacional, hicimos una diferencia entre sujetos y actores, decíamos que los sujetos tienen derechos y deberes y por ende personalidad jurídica, y que los actores del derecho internacional solo tienen una incidencia, ¿no? Y que ejemplo de actores teníamos las organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs y las empresas transnacionales, ¿no? Decíamos también que en sujetos teníamos sujetos plenos, como el Estado, y empezamos a hablar del Estado en particular, y una claridad, digamos, sujetos, tenemos sujetos plenos, sujetos derivados, que son las organizaciones internacionales, y los sujetos atípicos, que los vamos a ver cuando avancemos con el tema de sujetos. Pero ahorita me interesa que tengan en la cabeza que existen tres tipos de sujetos, entonces los sujetos plenos, que es el Estado, básicamente, porque no derivan de nada diferente a sí mismos. Las organizaciones internacionales son sujetos derivados porque derivan de tratados internacionales y los sujetos atípicos que tienen una personalidad jurídica limitada y luego vamos a ver por qué son atípicos. ¿Listo? Empezamos hablando pues de esos sujetos, del Estado, del sujeto pleno por excelencia. Hicimos referencia a la Convención de Montevideo del 33, donde decíamos que el Estado tenía cuatro elementos constitutivos: el territorio, la población y la organización política. Hablamos un poco del tema de la organización jurídico-política, como por ejemplo que fuera una monarquía o una república era importante para el derecho internacional, o las implicaciones que tenía, por ejemplo, la organización, si fuera unitario o federal. La clase pasada estábamos, no estoy mal hablando de eso. Vimos los elementos constitutivos del Estado, entonces decíamos que el Estado tiene un territorio estatal, ¿no? Que es la superficie de tierra, aire, subsuelo y una costa de 12 millas marítimas, la población estatal, que es el conjunto de seres humanos, no necesariamente solo los nacionales, es decir, la población estatal es las personas que están de manera permanente en un territorio organizados por un mismo ordenamiento jurídico y un mismo gobierno, y que al derecho internacional no le importaba mucho las características
de esa población, sino que simplemente deben estar de manera estable en el territorio. Entonces, por ejemplo, piensen ustedes en lo que está sucediendo en Colombia ahora, ¿no? Población somos todos los colombianos, pero fíjense cómo ahora el gobierno está empezando a reconocer y hacer unos procesos de regularización de los migrantes venezolanos, no solo con miras a el tema de la vacuna, sino con miras a, en general, a regularizarlos como población dentro de nuestro territorio. El poder estatal entonces tenía que ver con el gobierno, es decir, hacia adentro cumple funciones de gobierno y hacia afuera es el sujeto de derecho internacional. Hablamos también de cómo se reconocen los gobiernos, cómo se crean y cómo desaparecen, y vimos el caso de la ex Yugoslavia como un caso que nos podía ayudar a entender, por ejemplo, cómo desaparecía uno de los elementos constitutivos del Estado. No sé si hasta acá, muchachos, hay preguntas. Hemos visto hartísimo tema. No sé si hay alguna duda de lo que han leído, de lo que se ha explicado. No, señora, Bueno, por perfecto. ahora no. Bueno, vimos también la clase pasada los modos de adquisición del territorio y decíamos que habían unos originales que tenían que ver con, pues, con unos fenómenos más naturales y geográficos y unos derivados que tenían que ver con la acción del hombre, ¿sí? Y que el territorio en derecho internacional se entendía como un bien sujeto a transacciones como cualquier otro, que era bien particular el caso, bueno, no particular, que digamos que el caso colombiano, según la normatividad de nuestro país, dice que el territorio no se puede vender, ¿sí? Que es propiedad de la nación. Pero eso es el caso colombiano, porque el territorio, decíamos, es sujeto a pues a cualquier negocio jurídico. ¿Listo? Bueno, muchachos, hoy, espérenme porque tengo un poco más desorganizada esta parte. Bueno, hoy vamos a ver tres cosas. Vamos a ver los criterios de obtención de la nacionalidad. Vamos a ver también unos temas que tienen que ver con el territorio, unos temas que se suelen confundir, unos conceptos que se suelen confundir entre límite, demarcación, delimitación, frontera, que es parte del tema del territorio, y vamos a hablar un poco del derecho de mar. Y luego vamos a hacer un ejercicio al finalizar la clase, durante la clase. ¿Listo? Si nos queda tiempo. Entonces, acá ustedes ven tres criterios de obtención de la nacionalidad. Es importante decir que la obtención de la nacionalidad es absolutamente, se le da como al Estado la potestad de adquirir uno o varios criterios para dar la nacionalidad. Realmente es un acto unilateral de los Estados. Y entonces tenemos el ius sanguinis, el ius solis y el ius domicilis, pero también el ius doni, que no está acá, se los voy a escribir en el chat, pero que también pues, es un caso más raro, pero que también se encuentra. El cuarto criterio es el ius doni. Listo, así se escribe. Entonces, un segundo, volvemos a la diapositiva. Entonces, tenemos el ius soli, que es cuando usted nace en Colombia, si nace en un territorio determinado y por nacimiento usted, en ese territorio, usted adquiere la nacionalidad. Yo creo que es el caso de la gran parte de nosotros. En Colombia usted nace y pues adquiere la nacionalidad por el nacimiento. ¿Listo? Ese es el ius soli, cuando usted nace. El ius sanguinis es el derecho de sangre. Entonces, diga usted que su papá nació en Rumania y que su mamá nació en Polonia, pero usted nació en Colombia. Usted en teoría tendría derecho por ius sanguini y ius soli a 3 nacionalidades, ¿no? Pero hay ciertos estados que permiten solo 2. Entonces usted, por ejemplo, podría escoger colombiana y polaca para tener acceso, por ejemplo, a los beneficios de ser parte de la Unión Europea. Entonces, el ius sanguini tiene que ver con el derecho de sangre. Es decir, cuando usted, en cuestión de sus papás, como que adquiere la nacionalidad. El ius domicili es cuando usted registra en consulado. Entonces, usted es colombiano, pero se fue a estudiar a Canadá, ¿sí? Por ejemplo. Y tiene un hijo, bueno, si tiene, digamos, tiene el hijo, se va con su hijo a Canadá.
Y después de un cierto tiempo, por las normas propias del Estado canadiense, usted lo registra a su hijo en el consulado. Entonces, por ius domicilio, usted adquiere la nacionalidad. Preguntas de estos tres modos de adquirir la nacionalidad, muchachos. Creo que no es tan difícil. Profe, qué pena, yo le entendí todas, pero en la primera no alcancé a escuchar muy bien. ¿Cómo es que es la primera, profe? El ius soli es cuando usted nace en un territorio determinado y por ese hecho de nacer adquiere la nacionalidad. Ius soli. Ius Gracias, Ese, sanguinis, ese señor. es como el primero es como el derecho de tierra, si no estoy mal. Sí, También así. sí. Derecho de tierra, pues sería como la traducción, pero en realidad es cuando usted nace en el territorio. Y pues, por ejemplo, pues todos nosotros nacimos en Colombia, entonces por ius soli adquirimos la nacionalidad colombiana, ¿sí? Ius sanguini, pues derecho de la sangre, cuando alguno de sus papás tiene otra nacionalidad y entonces usted adquiere esa nacionalidad por ese hecho de que sus papás le dan la nacionalidad. Ius domicili, registro en consulado, ¿listo? Ahora, el ius doni realmente sería como un tipo de, se traduciría como un regalo, por ejemplo, y realmente se da cuando, por ejemplo, usted tiene inversiones en un país, ¿no? En realidad el ius doni significa nacionalidad por inversión. Entonces, por ejemplo, usted tiene muchas inversiones en Estados Unidos. Entonces, por eso es un regalo, ¿no? Ya que usted es un inversor extranjero, el país decide darle por ius doni la nacionalidad. Es un criterio no tan conocido, pero también existe. ¿Listo? Entonces, en la realidad, el derecho internacional mezcla los criterios. ¿Listo? Ahora, lo que pasa es que la única opción de que el derecho internacional se meta para entrar a regular esos criterios es cuando, por ejemplo, se hacen desde elementos discriminatorios. Ahí el derecho internacional, desde los tratados de derechos humanos, se mete, obviamente, a evitar que se dé la discriminación en términos pues del criterio para dar la nacionalidad. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, hasta acá? ¿O vamos bien? Profe, buenos días. Buenos días. Profe, en el caso de la nacionalidad por domicilio, la mayoría, también aplica pues la residencia, es que pues la mayoría de países lo que establecen es que primero la persona sea residente y posteriormente si cumple con los requisitos establecidos por esa nación y pues pasa las pruebas y demás, ahí sí le dan la nacionalidad. Así es. Tengo esa duda. Claro, pero digamos que la residencia no es la nacionalidad, es como usted tiene ciertos derechos al tener residencia en ciertos lugares, en ciertos países, y eso le da acceso, por ejemplo, el caso canadiense. Entonces usted vive 2 años en Quebec, ¿sí? Entonces esos 2 años son requisitos para tener la residencia. Entonces con la residencia usted, por ejemplo, puede tener ciertos derechos, por ejemplo, aplicar a becas, etcétera. Y después de esos 2 años, o de 3 años, no recuerdo si son 2 o 3 años, usted podría acceder por ius domicili, o sea, se registra en el consulado para tener la nacionalidad. Entonces, sí. Pero digamos que la residencia es como un escalón inferior jurídicamente hablando de los criterios de nacionalidad. Pero es cierto, muchos países primero le exigen a usted para adquirir la nacionalidad, tener la residencia y luego después de unos años, en Estados Unidos son un montón de años, en Canadá son 2 o 3 y luego usted podría adquirir, que eso es la famosa nacionalidad por adopción, ¿no? Entonces usted va, se registra en el consulado y usted dice que digamos, por adopción tiene esa nacionalidad. No sé si es más claro, Ángel, pero es cierto, Profe, señor. gracias. Y para los países para las personas que solicitan que es asilo político en esos países como Canadá, bueno, Eso es ellos pueden súper. obtener la nacionalidad también. Eso primero es facultativo de los países, pero es diferente. Generalmente los asilados políticos tienen
como un estatuto jurídico mucho más inferior al de la nacionalidad. Por ejemplo, los asilados no pueden trabajar, pero no pueden, por ejemplo, en Canadá, por ejemplo, que es el caso que yo conozco, pueden trabajar, pero no pueden votar, o sea, no tienen derechos políticos, no pueden ser, no se pueden postular a cargos políticos. Entonces, el asilo político no, pues, digamos, tiene que haber pasado mucho, mucho tiempo para poder adquirir la nacionalidad, pero es realmente algo muy diferente en cuanto a criterios de nacionalidad. No es generalmente la vía más expedita para lograr la nacionalidad. Es otra cosa. Además, el asilo político se aplica cuando, por ejemplo, usted en su país está corriendo peligro su vida y entonces pide el asilo político, ¿sí? Los países además también tienen criterios facultativos, o sea, ellos de manera unilateral pueden decidir si lo aceptan o no. Entonces, en muchos casos no aceptan, por ejemplo, porque comprueban que usted ha cometido ciertos crímenes, pero lo único que los estados receptores del asilado no pueden hacer es, bueno, listo, no lo acepta, pero no lo puede devolver al país de donde su vida corre peligro, ¿sí? Por un principio pues humanitario, pero tiene que ayudar a conseguirle algún otro lugar donde lo acepten como asilado político. ¿Listo? Entonces, realmente el asilo político tiene unas condiciones bien diferentes al de la nacionalidad. Bien diferentes. Gracias, profe. A ti. Bueno, muchachos, continuemos. Entonces, voy a hacer como hay varias palabras en derecho internacional que se suelen confundir mucho, que se piensa que son lo mismo y realmente no. Las palabras o los conceptos que les estoy diciendo tienen que ver con esto: delimitación, demarcación, límite y frontera. ¿Listo? Cuando hablamos de que el territorio en derecho internacional pues se adquiere y es sujeto pues puede ser de cesión o de un bien jurídico, de una venta, una compra, digamos que estos conceptos son importantes. La delimitación es un proceso jurídico en donde en un acuerdo se plasma una línea imaginaria que separa dos territorios mediante un tratado. Entonces les voy a anotar el concepto para que vayan viendo como las diferencias. Entonces, ese proceso jurídico que es la delimitación, que plasma una línea imaginaria que separa dos territorios mediante un tratado, sus anexos, como un mapa, coordenadas, entre otros, ¿sí? Es decir, eso es un proceso, la delimitación es un proceso jurídico en donde se da una línea imaginaria, pero claro, se da mediante un tratado, y en ese tratado pues hay o un mapa o unas coordenadas, etcétera, para ver, digamos, delimitar como proceso jurídico ese territorio. La demarcación no es un proceso jurídico, es un proceso físico. ¿Listo? Demarcar en el territorio esa línea que se estableció en el papel. ¿Listo? Entonces, fíjense que son dos cosas diferentes. Es decir, es la puesta en práctica del acuerdo a través de objetos o hitos palpables. Ya es como poner el río que separa Venezuela de Colombia, el mojón que separa Venezuela de Colombia. La delimitación es el proceso jurídico y la demarcación ya es el proceso físico a través de hitos ya en el territorio. ¿Sí? ¿Es claro estos dos conceptos? Delimitación, demarcación. Sí, señora. Perfecto. Profe, Señor, o sea que una demarcación puede ser las fronteras. ojo, ya voy para allá, porque límite y frontera son dos cosas diferentes también. ¿Listo? El límite es una línea imaginaria delimitada por coordenadas y es el acto jurídico, el límite de derecho internacional. Y la frontera, ¿sí?, es
es la zona contigua al límite, y allí digamos que lo que se va a conjugar son regímenes legales nacionales e internacionales. Realmente lo que tú me estás preguntando, o sea, si la delimitación lo que hace es marcar el límite, no la frontera. ¿Listo? La frontera, en esa línea imaginaria, digamos, ahí es donde se dan como ciertas actividades entre los países en términos nacionales, legales e internacionales. Es donde se dan las relaciones entre esos dos lugares. ¿Listo? ¿Sí es claro estos conceptos? Sí, profe, pero todavía no pasé la página. Es que lo Tranquila, estoy pasando. no se preocupe. Igual esto está grabado, pero pues ahí está. Ay, profe, una pregunta, si uno quisiera acceder a las grabaciones, ¿a qué parte tiene que ir? Yo les estoy subiendo en el campus virtual. Las pero- dos pasadas creo que están en el tema de historia, creo que hay una en historia y otra en sujetos. Ustedes cuando miran como sus tareas en el campus virtual, ahí están las grabaciones que voy subiendo. Esta sí me va a demorar un poquito más en subirla hoy porque tengo clase hasta las 12. Entonces les pido un poquito de paciencia para poder subir. Por favor, Luis, ¿me acuerdas tipo 2 de la tarde? Luis, ¿estás por ahí? Sí, vale, profe. Ah, bueno, me acuerdas 2 de la tarde poder subir la grabación, ¿vale? ¿Ya puedo pasar, digamos, cerrar esto? O bueno, se los puedo, bueno, no, sí, porque tengo que Sí, abrir. profe, ya lo puede pasar. Listo. Bueno, muchachos, espérenme porque ahora vamos, espérenme un segundo, por favor, que tengo que buscar una imagen para explicarles una cosa. Esta. Bueno. Espérenme un segundo. Ay. Bueno, muchachos, yo les hablaba también la clase pasada que en derecho internacional, en cuanto a territorio, pues el territorio no solo es la porción de tierra, sino de aire, y que hay ¿cómo decirlo? Una parte del derecho internacional que se encarga de del derecho a los espacios, ¿no? Y entonces lo que nos queda de clase lo voy a dedicar a explicar el tema de los espacios marítimos o el derecho mar. Obviamente, esto del derecho de mar son concepciones muy preliminares, porque, como les decía también en algún momento, el derecho de mar casi que es parte de una especialización en derecho internacional. Es una cosa súper amplia. ¿Listo? Esa teoría de los espacios no solo comprende el derecho de mar, también comprende el espacio ultraterrestre, el espacio aéreo y todo el tema del derecho acuífero. ¿Listo? Bueno, antes de explicar cómo se divide el mar, etcétera, voy a hacer un poquito de historia. Entonces, en cuanto a derecho de mar, surgió la Declaración de Derecho de Mar de 1950, la Convención del Mar Territorial, con 4 convenciones que le anteceden que son posteriores a esta Convención del Mar Territorial que se dan en 1982. Y posteriormente es la CONVEMAR, la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho de Mar, que va a reglamentar todo el tema de qué se puede y qué no se puede hacer en el mar y en sus diferentes espacios. ¿Listo? El debate de las convenciones es uno, ¿sí? Es la pregunta sobre si los mares deben ser abiertos o cerrados por las necesidades de exploración, explotación, investigación, etc. Y entonces, recuerden ustedes cuando hablábamos en la historia del derecho internacional, teníamos un autor que era Hugo Grotius, que se le consideraba que se le considera uno de los padres del derecho internacional. Hugo Grotius, en términos del derecho del mar, nos va a decir que el mar debe ser libre, ¿sí? En contraposición de las ideas de algunos estados en donde el mar fuera igual al territorio, es decir, la idea de un mar cerrado al territorio de los estados. Cuando se habla del mar territorial, se está hablando del mar propio, ¿no? Y el mar territorial, que ya vamos a ver qué es,
O sea, el mar territorial es realmente esto, las 12 millas desde la línea base, pero ya les explico cómo se, digamos, cómo se cuantifica y qué es la línea base y todo esto. Y las aguas interiores, en realidad, lo que son aguas interiores y mar territorial, que son 12 millas náuticas, es el patrimonio del Estado, en donde el Estado puede pescar de manera exclusiva. ¿Listo? Lo que van a hacer las convenciones, ¿sí? La del 50 y la Convemar del 82, es regular la extensión y los temas de cada una de las zonas de ese mar. Es decir, qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Listo? En medio de este debate entre si el mar debía ser abierto o cerrado, aparece una postura un poco, pues que trata como de conciliar las diferentes zonas, que es la que finalmente se va a ver en la Convemar de 1982, que es que va a haber un mar territorial, una zona contigua y una zona económica exclusiva y unas aguas internacionales o el alta mar. ¿Listo? Y esta postura que trata de conciliar ese debate entre el mar abierto y el mar cerrado, va a decir la soberanía del Estado se ejerce solamente en lo que son aguas interiores y mar territorial, ¿sí? Entonces en ese mar territorial está la soberanía en términos de comercio, seguridad, migración, explotación de pesca, explotación de recursos naturales, ¿listo? La zona económica exclusiva, ¿sí? Que es esto, o sea, a partir de la línea base 200 millas náuticas, va a tener lo que es la soberanía económica y de explotación, el Estado. Ahora, hay un tema que es el paso inocente, y es que las naves de todos los estados pueden navegar por el mar territorial, o sea, por esta parte, y la zona económica exclusiva, o sea, por esto, ¿sí? Si no amenazan la seguridad o el comercio y cuando el paso es continuo, ¿sí? De un lado a otro. Es decir, cuando es paso continuo y cuando no tiene armas o no amenaza la seguridad ni el comercio, pues el paso inocente se permite en la zona económica exclusiva y en el mar territorial. Debe ser continuo, ininterrumpido y de un lado a otro. Entonces, por ejemplo, de acá a acá, ¿sí? Debe ser como, esas son las condiciones del paso inocente. Yo les voy a anotar eso. Entonces, el paso inocente tiene como varias condiciones. Ya sabemos, ya entendimos qué es, ¿no? Cualquier nave, cualquier barco de un estado puede navegar por el mar territorial y zona económica exclusiva si no hay una amenaza al comercio y la seguridad. Las condiciones del paso inocente es que ese tránsito tiene que ser continuo, ininterrumpido, de un lado a otro, y por cualquier embarcación que no represente una amenaza. Es diferente, por ejemplo, si esas embarcaciones son militares. Evidentemente allí el paso inocente pues no podría darse. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, hasta acá? Profe, ¿lo puedes volver a poner la edad? Sí, claro que sí. Espérame un segundo. Entonces, condiciones del... Entonces ya sabemos que el paso inocente es cualquier embarcación puede navegar por la zona económica exclusiva y el mar territorial si no amenaza la seguridad ni el comercio, y estas son las condiciones. Un paso continuo, ininterrumpido de un lado a otro por cualquier embarcación que no represente una amenaza en términos de seguridad o de comercio. ¿Listo? ¿Puedo ya terminar esto para poder poner la otra imagen? ¿Sí? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces volvamos a nuestra imagen para poderles explicar pues en qué consiste eso. ¿Listo? Bueno, un poquito complementando antes de pasar a esto con el tema de la historia, digamos que el derecho al mar se ha desarrollado casi que desde el siglo XVII, ¿sí? Incluso cuando ustedes ven la historia del derecho internacional de las cosas que se empiezan a hablar de manera muy temprana en derecho internacional, son los temas de derecho al mar. ¿Qué es lo que en el siglo XVII se hablaba? Se hablaba de los principios de libertad de navegación y pesca en alta mar, ¿sí?
Y en el 58, como les decía, se da la Convención de la ONU sobre Derecho de Mar. Son varias convenciones que de hecho esa es parte de la actividad que les voy a poner ahora cuando terminemos esta explicación. La Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua es la primera, la que digamos que esas convenciones de la ONU del 58 son 4. La Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, el Convenio sobre Alta Mar, el Convenio sobre Pesca y Conservación de Recursos Vivos en Alta Mar y la Convención sobre la Plataforma Marina. ¿Listo? En la actualidad, ese derecho de esa convención de la ONU del 58 termina o está regulado por la CONVEMAR o la Convención de la ONU sobre Derecho de Mar de 1982. Y entonces, esta convención tiene unas diferencias, una serie de novedades frente a la convención del 58. Primero, se amplía la costa marítima a 12 millas náuticas, ¿sí? Además, se reconoce que es un poco, digamos que estas novedades responden al debate que les mencionaba anteriormente, si el mar debía ser abierto o cerrado. Digamos que el reconocimiento de una zona económica exclusiva a los estados costeros, la creación de un régimen de explotación minera marítima, y se crea también en la Convemar del 82 un tribunal de derecho marítimo, ¿sí? El tema es que el régimen de explotación marítima fue rechazado por la gran mayoría de los estados industrializados y esto termina en que en 1994 se elabora un acuerdo sobre la aplicación de la parte 11 de la Convención de la ONU sobre el Derecho Mar, que tiene que ver con la explotación. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Convemar del 82? Si estamos hablando de aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva, pero no sabemos bien a qué hacemos referencia. Entonces, para poder entender esto, tenemos que entender primero cómo se divide el mar. Entonces, la línea base, esto sí me toca dibujárselos, la línea base es una línea imaginaria, ¿sí? Que se hace para poder entender y poder hacer esa medición del mar. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, que esta es la Guajira. Espérenme un segundo, que tengo que dibujar y no encuentro esto. A ver, piensen ustedes que, por ejemplo, esto es como la Guajira, ¿no? Entonces, la línea base es esa línea imaginaria que se pinta, por decirlo así, desde la parte más externa del territorio, ya del suelo de un país. Y de esa manera es que empezamos a pensar, pensemos que esto es Colombia, qué pena el mamarracho. De esa manera es que empezamos nosotros a pensar, digamos, la división del derecho humano. Entonces, la línea base es esa línea que se pinta desde la zona más exterior, o desde el territorio ya, o sea, el suelo más exterior de un país para poder dividir ese mar. Es claro eso porque entender la línea base nos implica poder entender el resto de cosas. Vemos que la definición de Herzberg es bien complicada, dice que es bajamar a lo largo de la costa, pero en realidad se mide desde los puntos más sobresalientes de la costa siendo una línea recta. Eso es la línea base. Uno busca en un territorio las partes más sobresalientes y así se pinta la línea base. ¿Es claro esto? ¿Es claro lo de la línea base, muchachos? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces ya entendiendo esto ya es más fácil poder entender lo demás. Entonces acá tenemos la línea base, ¿no? Entonces tenemos esa parte más exterior, ¿no? De la costa de un territorio y entonces tenemos las aguas propias, que son las aguas del estado como tal, que se componen de aguas interiores y mar territorial, ¿listo? Y como les decía, la soberanía territorial en términos de derecho de mar implica, ¿sí?, esas aguas interiores y el mar territorial. Entonces, ¿qué son las aguas interiores? Son todas las aguas que están situadas dentro de la línea base, ¿sí? Y, por ejemplo, son todos estos como puertos, bahías pequeñas, etc. Y eso es parte de esa soberanía, digamos, territorial del Estado. ¿Listo? Entonces, las aguas interiores son las que están dentro de la línea base. ¿Listo? Ahora, el mar territorial es las 12 millas náuticas que se encuentran después de la línea base. ¿Sí?
¿Qué es lo que puede hacer? Digamos, acá hay soberanía absoluta del Estado, en el mar territorial y en el agua interior, ¿listo? Que son las aguas propias, o sea, puede navegar, pescar, puede hacer absolutamente todo, transitar, hacer exploración de recursos naturales. Lo que pasa es que en este punto, pues no hay tantos recursos naturales, pero hay una soberanía absoluta de los estados frente a las aguas interiores, los estados costeros, obviamente, y el mar territorial, ¿listo? La zona contigua, ¿sí? Entonces, acá la zona contigua son, o más bien, los estados costeros pueden ejercer su jurisdicción en términos de dar cumplimiento a ciertas normas legales. Entonces estamos hablando que acá se hacen los controles aduaneros, se hacen controles financieros, tiene que ver con las leyes de migración, las normas sanitarias. Digamos que este tiene otras características diferentes al mar territorial y la zona contigua no puede ir más allá de 24 millas marítimas después de la línea base. ¿Listo? Entonces, en esta parte, como les decía, lo que se hace es dar cumplimiento a una serie de normas en términos aduaneros, financieros, migratorios, sanitarios. ¿Listo? Preguntas hasta acá, muchachos. No, señora. Listo, perfecto. Lo que es la zona económica. Profe, perdón. Señora. Es que yo estoy anotando lo que está diciendo, pero entonces para no perderme, perdón la pregunta que sea muy tonta, ¿qué Tranquila. título le pongo ahí en... ¿Eso serían las partes del derecho marítimo o cómo se Sí, conforma o cómo le eso es pongo? la división, digamos, la división del derecho al mar. ¿Cómo se divide el mar desde la perspectiva de la Conmemar del 82? Puedes poner Gracias, profe. división del mar desde la Conmemar de 1982. Listo, está bien. Gracias, profe. Bueno, listo, muchachos. Entonces, tenemos las aguas interiores, mar territorial, zona contigua. Lo que es la zona económica exclusiva, ¿sí? Que es todo esto, o sea, son 200 millas náuticas desde la línea base. ¿Qué es lo que pueden hacer los estados costeros? Los estados costeros pueden explorar y explotar, conservar y administrar los recursos naturales. Te repito, la zona económica exclusiva, los estados tienen el derecho de explotación, de exploración, de conservación y administración de los recursos naturales. Y máximo puede llegar hasta 200 millas náuticas desde la línea base. ¿Listo? Acá es donde hay los mayores conflictos, obviamente, por los recursos naturales. Ahora bien, la plataforma continental. Fíjense que hasta acá, desde la medición es en la línea base. La plataforma continental, la medición no se da desde la línea base, sino que es por debajo del subsuelo, ¿sí? Esta no puede sobrepasar los 100 millas marítimas desde esa línea base, pero obviamente la medición no se da en términos horizontales, sino en términos verticales, ¿no? Porque acá está la plataforma continental submarina. Y esta es uno de los grandes conflictos entre los estados, porque acá es donde se encuentran la mayoría de recursos mineros, ¿sí? En esa plataforma continental se pueden explorar y explotar recursos naturales de todo tipo. Si ustedes, por ejemplo, piensan en el conflicto que tiene Colombia con Nicaragua, todo el tema tiene que ver con la plataforma continental submarina. De hecho, vamos a contextualizar un poquito ese caso. Denme un segundo, por favor, y les pongo un corto video. Porque realmente el debate entre Colombia y Nicaragua por San Andrés no es por el territorio sanandresano, es por los recursos minerales que se encuentran en la plataforma continental y la posibilidad de explotarlos. Ese es todo el debate, digamos ya en términos políticos, entre Colombia y Nicaragua. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor.
Colombia-Nicaragua, un conflicto de algo más de 3 décadas. La frontera marítima entre los dos países fue acordada en un tratado de 1928, pero este fue roto unilateralmente por Managua en 1980. El conflicto marítimo entre Colombia y Nicaragua se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron Profe, no se está escuchando bien, o por lo menos yo no estoy escuchando bien. Profe, no se escucha casi. De pronto es por lo que tienes los La audífonos. profe dijo que ya venía. La profe dijo que ya No, venía, algo así. no, ¿cuál ¿No? ya venía? Ah, No, que qué les iba pena. a poner un video. Espérenme un segundo. Espérenme un segundito. Espérenme un segundo, por favor. A ver, me dicen si ahora se escucha. Países fue acordada en ¿Se escucha mejor? un tratado de 1928. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Esperen, si es que tocaba subirle. 1928, pero este fue roto unilateralmente por Managua en 1980. El conflicto marítimo entre Colombia y Nicaragua se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, que establecía que la costa de Mosquitos y las islas de los alrededores pertenecerían al gobierno de Managua, mientras que el archipiélago de San Andrés y Providencia serían de propiedad colombiana. Sin embargo, el límite que había tomado como referencia el meridiano 82 se convirtió en motivo de controversia en 1980. La junta sandinista que gobernaba en Nicaragua declaró nulo el acuerdo y exigió la soberanía sobre San Andrés y Providencia, alegando que 50 años antes no estaba reconocido el derecho al mar y que la adhesión al tratado fue bajo la intervención de los Estados Unidos en el país. Finalmente, en diciembre de 2001, Nicaragua presentó formalmente ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, una demanda contra Colombia por los territorios, que incluía también a Santa Catalina. Desde Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe consideró que la declaración de nulidad del pacto fue unilateral y por lo tanto violatoria de la legislación internacional. Sobre este argumento, presentó su apelación ante la Corte. En 2007 se realizaron las primeras audiencias en La Haya, aunque Uribe se negó a reconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia para tratar el asunto. El 20 de julio, con un desfile militar celebrado por el presidente colombiano en San Andrés con motivo del Día de la Independencia, elevó la tensión en su punto máximo. El mandatario nicaragüense Daniel Ortega lo consideró una provocación. Al año siguiente, ambos países romperían relaciones. La Corte remarcó que la soberanía de las islas era colombiana, pero se declaró competente para mediar de todas formas en el conflicto. Durante 2008 y 2009, ambos países presentaron sus memorias y sus contramemorias sobre el litigio marítimo ante la Corte de La Haya. Finalmente, en 2011, fue dedicado a las últimas audiencias. La Corte Internacional de Justicia se ha declarado competente para juzgar la demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia por una supuesta violación de las zonas marítimas nicaragüenses, las cuales fueron delimitadas por ese tribunal en 2012. Nicaragua y Colombia mantienen un litigio histórico por el archipiélago caribeño de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y unos cayos cercanos, que se encuentran a 140 millas de la costa del primero y a 480 del segundo, y por sus fronteras marítimas. Así es que presentaremos una cronología de los hechos más relevantes en este conflicto. Noviembre de 1803. Una cédula real española otorga el archipiélago en conflicto a Nueva Granada, antiguo nombre de Colombia. 24 de marzo de 1928. El Tratado de Bárcenas Meneses Esguerra otorga la soberanía colombiana sobre el archipiélago en conflicto, tras el reclamo de Nicaragua desde comienzos del siglo. En 1930, ambos estados firman un protocolo adicional del tratado en el que delimitaban las fronteras en el meridiano 82. El 4 de febrero de 1980, el gobierno sandinista de Nicaragua promulga una ley en la que considera nulo el tratado y que el archipiélago era parte de su territorio. El 6 de diciembre de 2001, el gobierno nicaragüense de Arnoldo Alemán presenta una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia para que se redefinieran las fronteras marítimas en el Mar Caribe y le reconocieran el territorio del archipiélago en conflicto. En julio del año 2003,
Colombia presenta unas objeciones preliminares en las que pone en duda la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el caso. El 13 de diciembre de 2007, la Corte Internacional de Justicia se declara competente en una sentencia preliminar en el asunto fronterizo marítimo, pero no sobre la soberanía territorial por estar ya establecido en el Tratado de 1928. Es decir, confirma la soberanía colombiana sobre las islas mayores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero deja pendiente un fallo sobre las fronteras marítimas y los cayos. El 11 de noviembre de 2008, Colombia presenta su memoria sobre el caso de la Corte Internacional de Justicia. Y el 19 de noviembre de 2012, en un fallo inapelable, la Corte Internacional de Justicia concede a Colombia la soberanía sobre los 7 cayos del archipiélago de San Andrés y redefine la frontera marítima en la que Nicaragua gana espacio en el Caribe, al disponer de unos 75.000 kilómetros cuadrados adicionales de mar. El 28 de noviembre de 2012, Colombia, disconforme con el fallo, retira el Pacto de Bogotá de 1948 que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. El 16 de septiembre de 2013, Nicaragua presenta a la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Colombia para que se declarara el rumbo exacto de la frontera marítima entre ambos países en el Caribe, más allá de los límites de 200 millas definidos en la sentencia de noviembre de 2012. El 27 de noviembre de 2013, Nicaragua pide amparo a la Corte Internacional de Justicia para que Colombia cumpla con la sentencia del año 2012. El 18 de noviembre de 2015, Colombia reitera que la Corte Internacional de Justicia no dispone de potestad para resolver el conflicto. El 17 de marzo de 2016, la Corte Internacional de Justicia se declara competente para juzgar la demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia. Tras varios meses de efectuado el fallo por la Corte de La Haya, la situación no ha cambiado mucho. Colombia ha reforzado su presencia naval en el área en disputa y busca vías legales para tratar de revertir los efectos del fallo. Por su parte, la Fuerza Naval de Nicaragua ha hecho presencia en estas aguas, impidiendo las labores de pesca e industria de compañías pesqueras que no han iniciado los trámites para la objeción de permisos de pesca. Aquellos que ya cuentan con estos permisos realizan sus labores sin mayores problemas. Lo cierto es que la tensión es fuerte y las comunidades que viven en el sector o que su actividad económica depende de ello han quedado en un limbo, por lo que han pedido a sus gobiernos que actúen en debida forma para dar solución a esta problemática, discusión y conflicto que lleva mucho tiempo, pero que cada vez se vuelve más denso e inclusive peligroso si se tiene en cuenta las crisis diplomáticas que esto conlleva. Este es un trabajo realizado. Bueno, muchachos, ese es el conflicto a grandes rasgos entre Colombia y Nicaragua frente a lo que les decía, pues claro, esa es la perspectiva jurídica del conflicto, pero evidentemente lo que es el trasfondo de ese litigio tiene que ver con la posibilidad de explotación en la plataforma continental. ¿Listo? Adicionalmente, la plataforma continental, espérenme porque no sé qué hice en mi dibujito para seguirles explicando. Acá está. Un segundo, por favor. Adicionalmente, tenemos, después de esa zona económica exclusiva, tenemos el alta mar, que obviamente son todas las partes de mar que no están incluidas ni en la zona económica exclusiva, ni en la zona contigua, ni en el mar territorial. Se da después de las 200 millas náuticas, cuando acaba la zona económica exclusiva, digamos que el alta mar está abierto para todos los estados por igual, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos de alta mar? Hay una serie de derechos que ustedes van a encontrar en alta mar desde la perspectiva de la Convemar. Pues el único derecho que conozco de lo que pasa allá en alta mar es que quien primero ve el delito es el que castiga. Un segundo, ya les voy a decir cuáles son esos derechos. Entonces, primero, libertad, es una serie de libertades, ¿no? Es una serie de libertades que existen en alta mar. Entonces, primero, libertad de navegación. Ese es el primer derecho que existe en alta mar. Todas las embarcaciones
de cualquier estado pueden de manera libre navegar por alta mar, sin ningún tipo de permiso. Esa libertad de alta mar también implica la libertad de sobrevuelo, ¿sí? Los aviones de los estados no deben pedir permiso para navegar, para sobrevolar, perdón, alta mar, diferente ya cuando entran al mar territorial, que sí se debe pedir autorización. Adicionalmente, los estados tienen libertad de tener cables en alta mar o tuberías submarinas, ¿sí? Pueden construir islas artificiales, obviamente, y otras instalaciones. Pueden pescar de manera libre. Pueden hacer investigaciones científicas. ¿Sí? Ahora, lo que tú haces referencia, no sé quién fue el que dijo de la libertad de perseguir, algo así entendí, el derecho a persecución de un buque extranjero que haya cometido un delito, ¿sí? Que inicia en aguas interiores, en el mar territorial o en la zona contigua, se puede extender hasta alta mar, ¿sí? Pero tiene que haber iniciado ese delito en aguas interiores, mar territorial o zona contigua. Si inicia en esos lugares, se puede extender hasta alta mar. Si se da ya en la zona económica exclusiva, no puede extenderse hasta alta mar. Esa es una de las normas de la persecución de quien comete el delito. ¿Listo? Profe, Señor. pero yo tenía entendido que sí, porque pues como cuando hay todos esos delitos de tráfico de personas, trata de personas, todo eso, creo que sí, que Sí, como pero todo se pasa allá en alta mar. sí, pero depende de dónde inicie. Eso es lo que, digamos, lo que dice la convención. Fíjate que, esperen un segundo, volvemos. Mira que gran parte de donde inicia se puede perseguir hasta alta mar. Si inicia en aguas interiores, mar territorial o acá, se puede perseguir. Pero si inicia en la zona económica exclusiva, no se puede perseguir hasta alta mar. Esa es como la norma de la Convemar. La razón, la verdad, no sé, pero mi interpretación es que a medida que va avanzando esa medición en el mar, los estados van perdiendo derechos, ¿sí? Entonces, acá pues tiene una soberanía territorial mucho más fuerte, acá son en términos de legislación, de aplicación de la legislación, y acá solo es exploración y explotación. Entonces, si ya inicia en esta parte, después de las 24 millas marítimas, no se puede perseguir hasta alta mar porque ya la soberanía de los estados va perdiendo fuerza a medida que se va avanzando en esa línea base desde el mar. Esa es como mi explicación de por qué en esa zona económica exclusiva no se puede perseguir hasta alta mar. Bueno, muchachos, en cuanto a la explotación del suelo marítimo, esa es una de las partes más controversiales de la convención, de la Convemar del 82, porque realmente hasta antes de esa convención se había dejado de explotar y explorar los recursos naturales a los países con mayor tecnología, o sea, los países más ricos. Y resulta que la Convención del 82 va a calificar el suelo marino como patrimonio de la humanidad, y la Convemar tuvo como objetivo tratar de frenar esa apropiación del subsuelo o de sus recursos. Entonces, para lograr esto, la Convemar crea la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ¿no? Que va a expedir una serie de normas para la protección del medio ambiente marino. Ahora, esas reglamentaciones del Fondo Marino, de la Autoridad Internacional del Fondo Marino, no requieren incorporación de los estados porque son aplicación directa, ¿listo? Entonces, eso ha sido súper complicado porque realmente los estados no han querido aceptar, los estados además más ricos no han querido aceptar eso, y se han apropiado también de manera indiscriminada de esos recursos del subsuelo, ¿listo? Otro de los organismos o de las instituciones que se ha creado desde la Convemar es el Tribunal Internacional del Derecho de Mar. Ese tribunal tiene 21 jueces, ¿no? Y el tribunal tiene como función resolver todas las controversias relacionadas con la aplicación e interpretación de la convención. Ahora,
todo lo que tiene que ver con fondos marinos existe dentro del marco del Tribunal Internacional, un Tribunal Internacional de Derecho de Mar, una sala especial para el tema de fondos marinos. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso es, no sé si tienen preguntas sobre derecho mar. Igual vamos a hacer una actividad como para profundizar. ¿Qué preguntas hay, muchachos? ¿Hay preguntas? Profe, a mí me surge una pregunta respecto hacia, digamos, en millas, ¿cuál es el límite de la plataforma continental submarina? De la plataforma, 100 millas náuticas. Bueno, muchachos. Listo, profe, gracias. A ti. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir en 5 grupos. Es una actividad que creo que nos va a tomar lo que nos resta de la clase de hoy y probablemente la clase de mañana y se va a exponer cuando ya esté lista, digamos. Entonces, vamos a dividirnos en 5 grupos que van a tener los siguientes temas. Vamos a profundizar un poquito en esas convenciones. Entonces, el primer grupo, bueno, mejor voy a dividirlos y yo les voy pasando y les voy asignando los temas. Vamos a ver las convenciones del 58, las 4, y la Convemar del 82. La Convemar del 82 es súper amplia, pero entonces yo luego les digo al grupo de la Convemar qué es lo que vamos a leer y exponer. ¿Listo? La idea es hacer como una exposición creativa, como algo bien bonito para, entre hoy y mañana se arma, se lee, se prepara, y el próximo miércoles empezamos exposiciones de ello, ¿vale? Entonces espérenme, ya los divido y ya les asigno el tema. Profe, una pregunta. Señora. ¿Y la exposición la tenemos que hacer con algún video o algo así? Lo ¿O que simplemente? quieran. Digamos que la idea es que sea algo bien creativo, bien bonito para el resto de las personas. Puede ser un video, puede ser una presentación, no sé, algo que se les ocurra bien chévere. Entonces ya los mando a sus grupos. ¿Cómo están? Hola, profe, bien. Bueno, Bien. a ustedes entonces les toca el siguiente tema. Un segundo, por favor. Es la Convención sobre Mar Territorial y Zona Contigua del 10 de septiembre del 64. Profe, ¿me repite la fecha? 10 de septiembre de 1964. ¿Listo? ¿Anotaron? Sí, señora. Sí, señora. Gracias. ¿Cómo están? Hola, profe. Bueno, Profe, buenos días. buenos días, ¿cómo están? Muchachos, les toca Convención sobre Alta Mar del 30 de septiembre del 62. Convención sobre Alta Mar del 30 de septiembre del 62. ¿Listo? ¿Ya anotaron? Sí, profe, muchas gracias. A ustedes. ¿Cómo están? Hola, profe, sí, señora. Bueno, buenos días. Les toca Convención sobre Plataforma Continental del 10 de junio del 64. Profe, ¿me puedes repetir? Qué pena. Claro que sí. Convención sobre Plataforma Continental
del 10 de junio del 64. Gracias, profe. A ustedes. Profe, ¿qué fecha, perdón? 10 de junio 64. del 64. ¿Listo? Son grupos. Listo, profe. Bueno, Gracias. muchachos. Profe, era como grupo. Perdón, me salí. Y para el miércoles exponer, ¿sí? ¿Qué hacemos? Señor, ¿Creamos un señor. grupo? ¿Qué me ibas a preguntar? Perdón que me fui. Profe, el tema para la exposición es para dentro de 8 días y mañana damos un avance o mañana qué hacemos, No, profe? mañana, digamos que hoy empiezan a leer, mañana seguimos en la preparación. La idea es que hagan una cosa bien, no solo la exposición y las diapositivas, sino como algo bien creativo. Entonces vamos a dar 2 clases para eso. Y el próximo miércoles ya empezamos exposiciones. Profe, ¿qué vamos a poder exponer los 3, sí, profe? ¿Y cuánto tiempo tenemos para la exposición? Mínimo, ¿cuánto? Máximo, ¿cuánto? Por ahí 10, 15 minutos. Listo, profe, vale. Muchas Bueno, gracias. a ustedes. Gracias. Muchachos, ¿cómo están? Hola, profe. Buenos días. Bueno, les toca, anoten. Convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos del alta mar. Convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos del alta mar. Dijo convención sobre Perdón, pesca y ya. es que se me desconectó el internet, ya volví. Vale, profe, tranquilo. Qué pena. Convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos del alta mar del 20 de marzo del 66. ¿De Entonces, los recursos vivos de alta mar? del alta mar, sí, del 20 de marzo del 66. 20 de marzo del 66. Exacto. Bueno. ¿Y qué es más o menos lo que hay que hacer, profe? Entonces, la idea es que ustedes hoy leen, mañana también vamos a trabajar, la idea es hacer una exposición bien creativa de esa convención. O sea, tienen lo que nos queda de hoy de la clase y mañana, o sea, mañana nos vemos, pero nos vemos para preparar las exposiciones. ¿Listo? Profe, Señor. la exposición es, no sé, tipo de diapositiva o como uno quiera realizarla y uno ya explica. No, diapositivas no. Puede ser un video, puede ser algo. De hecho, eso es Una parte del imagen, puede ser, una infografía. sí, una infografía. Una infografía. Puede ser. Listo. Luis, te voy a pedir un favor. Ya. Que anotes, que te manda un WhatsApp al grupo. Tú tienes un grupo de WhatsApp, ¿cierto? De la clase sí. Sí. Entonces, que te manden grupo 1, o sea, grupo 1, o sea, el número de grupos para mañana volver a hacer los mismos grupos manualmente, o sea, con los nombres de las personas. ¿Listo? Pero ya les digo. Gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos.